Hola, ¿qué tal, queridos jóvenes? Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, en la gracia del Señor, y sean bienvenidos a un encuentro más con Dios y a seguir continuando con su preparación para recibir el sacramento de confirmación. Pues bueno, vamos a comenzar pidiéndole a Dios que a través del Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para seguir conociendo más de Él. Para esto, vamos a cerrar nuestros ojitos, inclinar la cabecita y decir: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todo lo que hagamos hoy sea para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar primero recordando que en el encuentro anterior aprendimos que es posible conocer a Dios por medio de nuestra inteligencia. Sin embargo, para conocerlo mejor y sobre todo para poder ser sus amigos, Él mismo quiere comunicarse con nosotros. ¿Y cómo es esto posible?, se preguntarán. Esto es posible mediante la revelación. Para esto, vamos a leer un hecho de vida que dice: Dios habla a Samuel. La Biblia nos cuenta la historia de un joven que vivía en el templo del Señor. Su nombre era Samuel. Una noche, mientras estaba durmiendo, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue donde el sacerdote Elí, pensando que era él quien lo buscaba, pero no era así. Por lo tanto, volvió a dormir. Al poco tiempo volvió a escuchar su nombre, y una vez más fue donde Elí. Pero el anciano le respondió: No te he llamado, vuelve a dormir. Cuando ocurrió por tercera vez, Elí comprendió lo que estaba pasando. Era Dios quien llamó a Samuel. Entonces le dijo: La próxima vez que escuches tu nombre, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al ser llamado por última vez, Samuel hizo lo que su maestro le había indicado, y Dios le habló. Desde entonces, Samuel se convirtió en profeta y estuvo siempre atento para escuchar la palabra del Señor. ¿Habían escuchado alguna vez la historia de Samuel? ¿Cómo creen ustedes que se sintió Samuel al saber que Dios le hablaba? Pienso que algunos sí habían escuchado esta historia y otros no. Pero ustedes, ¿cómo se sentirían al saber que Dios les está hablando? Tal vez al principio un poco de miedo, un poco de temor. Pero así como Samuel, debemos sentirnos privilegiados y bendecidos al saber que el Señor nos escoge entre tantas personas para hablar con Él. Y también para saber que desde ese entonces el Señor estará siempre con nosotros. Dios nos habla hoy. ¿Cómo podemos escuchar su voz? Es fácil. Podemos escuchar su voz, podemos hablar con Él mediante la oración. Cuando oramos, Dios nos habla. Antes que nada, debemos recordar siempre que nuestra relación con Dios se basa en la fe. Pero ustedes se preguntarán: ¿cómo puedo escucharlo? Ustedes pueden escucharlo a través del don de consuelo.
A través de ese don, Él toca nuestra alma y le permite ser consolada y fortalecida, y con una sensación de percibir su amor, su bondad, su poder, su belleza. Dios también puede hablarnos a través de la palabra, ideas o inspiraciones que reconocemos claramente como venidas de Él. Personalmente tengo un recuerdo vivido de la primera vez que el pensamiento de querer ser religiosa se me vino a la mente. Nadie me había dicho. Simplemente ese pensamiento apareció en mi mente, así formado con claridad y convincente. Yo sabía sin lugar a duda que esa inspiración había venido de Dios. Fue Él quien me hablaba mediante esa inspiración. Simplemente que a veces no le escuchamos o no le prestamos atención por estar más atentos a las cosas del mundo, a otras cosas, y no a las cosas que vienen directamente de Dios. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar y vamos a ir a nuestra Biblia, que deben tener en sus manos y deben llevarla mediante todos estos encuentros y mediante este año de catequesis. ¿Ya? Y vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por Él dispuso las edades del mundo. Palabra de Dios. Pues bueno, según la carta a los Hebreos que hemos leído, nos enseña que Dios habló en el pasado de muchos modos. Principalmente se refiere a la revelación en el Antiguo Testamento, por la cual Dios creó al pueblo de Israel, lo educó, lo liberó y sobre todas las cosas nunca los abandonó, a pesar de los pecados que tenían. Pero en la misma lectura, en el mismo fragmento, Dios nos habla hoy a través de la revelación más importante, que es con Jesús, el Hijo de Dios. Él es la palabra definitiva del Padre, pues con su vida, con su enseñanza y sobre todo con su muerte y su resurrección, nos salva y nos hace vivir en comunión con Dios. ¿Ya? Ahora vamos a buscar la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Palabra de Dios. Pues bueno, en este fragmento de la segunda carta a los Tesalonicenses que hemos leído, nos enseña que la transmisión se realiza mediante palabra o por carta, lo que significa que la revelación llega a nosotros por la predicación de los apóstoles mediante dos maneras. Una, que es a través de la Biblia, que este es el testimonio escrito de la revelación, inspirado por el Espíritu Santo. Y la segunda, a través de la tradición apostólica, que son las enseñanzas de los apóstoles, que son transmitidas de generación en la iglesia.
Esta tradición es muy importante, ya que gracias a ella conocemos cuáles son los libros que conforman la Biblia y los sacramentos de la Iglesia que han llegado hasta nosotros. Pues bueno, vamos a continuar al siguiente encuentro y vamos a seguir aprendiendo, conociendo más sobre la Biblia. Ya saben que la Biblia es el testimonio escrito de revelación. Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo, conociendo un poquito más y para ello vamos a dar lectura a un hecho de vida. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. San Jerónimo nació en Dalmacia en el año 340. Le gustaba mucho leer literatura y devoraba los mejores libros de la época. Tuvo en sueños un encuentro con Jesús, quien le hizo caer en cuenta de todo el tiempo que le dedicaba a las lecturas del mundo y lo poco que estudiaba las Sagradas Escrituras. Por eso, a partir de ese día, dedicó devotamente su vida a estudiar y profundizar los libros de la Biblia, y llegó a decir que ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. ¿Ya? Algunos de ustedes habrán conocido la historia de San Jerónimo y otros no. Pues bueno, esto trata de que San Jerónimo en su diario vivir le daba más importancia a todas las lecturas del mundo y casi nada estudiaba la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero a través de ese encuentro en el sueño con Jesús, podemos decir que él amó tanto la palabra de Dios que decidió vivir solo para estudiarla y transmitirla. Es por esa razón que él viajó hasta Belén y vivió durante muchos años en una gruta, al lado de donde nació el niño Jesús. Allí estudiaba todos los días por muchas horas la Biblia. Incluso él llegó a traducirla del hebreo y griego al latín, para que todos pudiéramos conocerla mejor. Pues bien, jóvenes, ustedes hoy en día, ¿qué tiempo le dedican a leer la Biblia? ¿Qué tiempo le dedican a estudiarla? Reflexionemos un poco en esto y démonos cuenta que hoy en día todo eso lo dejamos de lado y le ponen más atención ahora al celular, a estar en el internet, en las redes sociales, en el juego. ¿Y por qué ese tiempo que están en sus redes sociales y en sus juegos, no dedicarle un poquito de ese tiempo a leer la Biblia? A leer un versículo cada día, aprender más sobre la palabra de Dios. ¿Por qué no dedicarle ese tiempo a Dios? A hablar con Dios, a conocer más de Él y a escuchar su voz a través de la Sagrada Escritura. Que eso quede de reflexión, jóvenes. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a leer, a buscar la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. ¿Ya? Dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Pues bueno, ¿qué nos quiere decir este fragmento? ¿Quién creen ustedes que es el autor de la Sagrada Escritura según este fragmento de la Biblia?
creen que es Dios o los hombres que escribieron la Sagrada Escritura. Pues ambos, en cierto modo, ya que Dios escogió a los hombres concretos para que escriban los libros sagrados. Estos hombres fueron llamados agiógrafos, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escriban todo y solo lo que Dios quería que escribieran. Por esta razón, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Pero Él inspiró a los agiógrafos. Dios usó sus propias cualidades, como la inteligencia y la voluntad, de manera que ellos también son autores de sus escritos. Así que Dios, mediante el Espíritu Santo, es quien movió a los hombres a escribir la Sagrada Escritura. Dios es el autor principal. Pero en cada libro de la Biblia encontramos también reflejado a su autor humano. ¿Ya? Vamos a seguir con la segunda lectura y vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Y dice: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Palabra del Señor. ¿Ya? Ahora, como Dios es el autor de la Biblia, todo lo que dice aquí, todo lo que está escrito en cada uno de sus libros, es la palabra de Dios. Por lo tanto, todo es verdad. Pero no se trata de las verdades de las ciencias naturales, pues la Biblia no es un documental, no es un libro de ciencias, sino es la verdad de la salvación. La Biblia contiene verdades necesarias para nuestra salvación. Y esto es explicada mediante una historia verdadera. ¿Ya? Pues bueno, ahora, ¿ustedes creen que la Biblia es un libro o un conjunto de libros? Pues, yéndonos a la realidad, la Biblia es a la vez ambas cosas. Es un conjunto de libros. ¿Por qué? Porque en ella tiene diversos autores humanos que vivieron en distintos tiempos y hablan de diferentes maneras. Pero también es un solo libro, porque, como ya les dije, tiene un solo autor principal, y ese autor principal es Dios, porque Él narra una sola historia de la salvación, y porque nos ha sido transmitida así como una unidad llamada Biblia. Ahora, ¿cómo está formada la Biblia? Pues la Biblia está formada por 73 libros y se divide en dos partes, que ustedes ya sabrán que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 46 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de ser tantos libros y de narrar muchas historias diferentes, toda la Biblia lo que nos habla principalmente es de Jesús. Como Él mismo explica en el texto de Juan que ya leímos, las Escrituras dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento es una preparación para Jesús.
Es una preparación para la venida del Hijo de Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento ya se cuenta la historia de Jesús y de los inicios de la iglesia. Pues bueno, jóvenes, vamos a realizar un compromiso. Y el compromiso se va a basar principalmente en escuchar a Dios. Mediante la oración, hablar con Dios. También Dios nos habla mediante la Biblia, mediante la Sagrada Escritura. Así que nos vamos a comprometer a dedicarle un poco más de tiempo a la palabra de Dios y restar un tiempo de sus redes sociales, de su internet, de su celular, para que ese tiempito le dediquemos más a la palabra de Dios y aprendamos más de ella. Así que ese será nuestro compromiso de este encuentro. ¿Ya? Pues bueno, jóvenes, hasta aquí ha sido el encuentro de hoy día y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por tenernos con bien junto a nuestras familias. Darle gracias a Dios. Para esto vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no permitas que caigamos en tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a agradecer a la Virgen María y que ella sea nuestra intercesora para llegar a Jesús, para seguir el camino de Jesús. Así que digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo encuentro, chicos, y que pasen bonito junto a su familia.